Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos nuevamente a su canal Noticias de Hoy TV. El gobierno de los Estados Unidos anunció este miércoles una nueva regulación que le dará facultades de detener de forma indefinida a familias de migrantes que crucen la frontera de forma ilegal. Parece que, al igual que en su primer asalto a la Casa Blanca en el 2016, Donald Trump ha vuelto a hacer del combate a la inmigración uno de los pilares de su campaña para la reelección en el 2020. Y ahora su administración acaba de anunciar un nuevo paquete de medidas para así endurecer las políticas migratorias en los Estados Unidos y que afectarán especialmente a los inmigrantes que crucen la frontera con niños. La propuesta de la administración Trump, con la que vuelve a situar la lucha contra la inmigración procedente de México y Centroamérica, es el centro de su agenda, que permitirá a las autoridades enviar a las familias que crucen la frontera de forma ilegal con menores de edad a centros residenciales para familias por un tiempo indefinido, mientras se resuelve su situación migratoria o sus peticiones de asilo. Desde la Casa Blanca aseguran que el objetivo de estas nuevas medidas es detener el creciente flujo de familias que intentan entrar al país de forma ilegal y de paso enviar un claro mensaje y contundente a quienes pretendan cruzar la frontera con menores de edad para evitar que sean deportados de vuelta. En ocasiones anteriores, el presidente Donald Trump ya ha perdido la batalla de detener a los menores de manera indefinida. La aspiración del republicano en su ofensiva antimigratoria es anular una sentencia judicial desde el 1997, conocido como el Acuerdo Flores, que estableció que el gobierno federal no tiene derecho a retener más de 20 días a niños migrantes arrestados y que exige que se dé prioridad a ponerlos bajo custodia de un familiar o tutor legal, en donde la actual administración considera que esta orden es la detonante de la ola de familias migrantes que han decidido cruzar la frontera estadounidense. Sin embargo, el mandatario sostiene que su administración está pensando muy seriamente en anular el derecho a la nacionalidad por nacer en los Estados Unidos. Por otro lado, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, aseguró que Estados Unidos discutió con funcionarios de Venezuela a espaldas de Nicolás Maduro la salida del mandatario y la realización de elecciones libres y justas. Los únicos asuntos discutidos por aquellos que están acercándose a espaldas de Nicolás Maduro son su partida y elecciones libres y justas, tuiteó John Bolton, un día después de que el mandatario venezolano confirmara esos contactos bajo su autorización expresa y para buscar regular el conflicto con Washington. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, admitió también que su equipo está en conversaciones con el régimen chavista, al ser preguntado sobre la posibilidad del contacto con Diosdado Cabello. Por su parte, el dictador Nicolás Maduro confirmó también que hubo conversaciones desde hace meses con altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, bajo la autorización expresa y directa de Nicolás Maduro. A su vez, el jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que su delegación sostiene desde hace meses conversaciones con el régimen de Nicolás Maduro y con los Estados Unidos. Además, aseguró que viene una etapa de mayor presión. Por otro lado, el régimen de Nicolás Maduro abrió la nueva embajada de Venezuela en la capital norcoreana de Pyongyang, con una ceremonia a la que asistieron altos diplomáticos de ambos países. El viceministro de Relaciones Exteriores de la dictadura chavista para Asia, Oriente Medio y Oceanía, Rubén Darío Molina, inauguró la delegación con un discurso de bienvenida al que asistió el viceministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Park Myung-hook. En su discurso, según informó la embajada rusa, Molina sugirió que la apertura servirá para fortalecer la alianza contra los ataques y amenazas del imperialismo de los Estados Unidos. El viceministro de Corea del Norte también pronunció un discurso en el evento, en el que afirmó que el gobierno norcoreano se esfuerza constantemente para ampliar y desarrollar las relaciones de amistad y cooperación con Venezuela, asegurando que el gobierno norcoreano
seguirá prestando plena asistencia y apoyo al gobierno y al pueblo de Venezuela en sus esfuerzos para poder proteger su estado. Por otro lado, también el presidente estadounidense Donald Trump calificó de grosera y poco amable la forma en la que la primera ministra de Dinamarca rechazó públicamente su propuesta de venderle la isla de Groenlandia a Estados Unidos. Esa no fue una manera amable de hacerlo, expresó el mandatario en declaraciones a la prensa realizadas frente a la Casa Blanca. Y por último, el gobierno ruso reveló que Venezuela encabeza la lista de los países que más le deben dinero, con una suma que alcanza los 3.500 millones de dólares, una noticia que sale a la luz justo cuando la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro y otros funcionarios se encuentran en la ciudad de Moscú. Difunde la información y comparte el video. Muchas gracias. Hola amigos de Noticias Hoy TV. Les doy una cordial bienvenida al mejor canal informativo con las últimas noticias de Venezuela. La creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela parece haber tomado un nuevo rumbo, dado de que tanto el presidente Donald Trump como Nicolás Maduro afirmaron que ambas naciones se encuentran en conversaciones sobre la actual crisis que vive el país caribeño y las sanciones impuestas por Estados Unidos. A continuación, recordaremos las palabras de ambos mandatarios. Estamos en contacto, hablando con varios representantes de Venezuela. Estamos hablando a un nivel muy alto. No quiero decir quién, pero estamos conversando en los más altos niveles. Y es así. Y no es nuevo. Desde hace meses tenemos contactos. Así como he buscado el diálogo en Venezuela, he buscado la forma de que el presidente Donald Trump escuche a Venezuela de verdad. Recuerden también que si desean una mayor explicación sobre el tema, pueden ver nuestro anterior video, que además será sugerido en la parte superior izquierda de su pantalla. El canciller venezolano Jorge Arriaza informó que Venezuela denunció a Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por el bloqueo impuesto hace unas semanas y las amenazas contra el país sudamericano. El gobierno de Venezuela denuncia a Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el bloqueo económico y las amenazas. Lo ha informado el canciller Jorge Arriaza, que califica de las acciones de la Casa Blanca de criminales. Anteriormente, Rusia advirtió al país norteamericano contra un eventual bloqueo marítimo a Venezuela. Desde el Ministerio de Exteriores llamaron a no recurrir a medidas precipitadas. La reacción sucede a la noticia de que Donald Trump habría propuesto desplegar buques de la Armada a lo largo de la costa de la República Bolivariana para impedir la entrada y salida de bienes. Las sanciones ilegales de Washington serán analizadas este miércoles por el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. La funcionaria llega a Moscú acompañada del ministro de Economía y Finanzas, entre otros altos cargos. Ya ha mantenido varias reuniones de trabajo en el marco de una comisión intergubernamental. El objetivo de la visita es fortalecer la cooperación. La acusación también fue elevada a la Secretaría General del organismo internacional, aludiendo que Estados Unidos ha amenazado con el establecimiento de bloqueos navales y uso de la fuerza contra el pueblo de Venezuela. La denuncia se produce luego de que el pasado 6 de agosto el presidente Donald Trump firmara una orden ejecutiva que establece que todos los bienes e intereses en propiedad del gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni tratados de otra manera. Además, la queja de Caracas se da en medio de los ensayos con misiles que realiza la Armada de los Estados Unidos en aguas brasileñas, cerca de Venezuela. Las prácticas se realizan justo después de que Donald Trump sugiriera a sus asesores realizar un bloqueo naval de las costas enfrente de Venezuela, que tiene salida al Océano Atlántico y al Mar Caribe, para poder evitar la entrada y salida de bienes. Asimismo, la crisis en Venezuela sigue esperando la ansiada recuperación económica prometida por Nicolás Maduro. La hiperinflación y la pérdida de poder adquisitivo del país venezolano son una realidad en el país sudamericano, al cumplirse este martes un año del plan de recuperación económica que el gobierno de Nicolás Maduro diseñó para enfrentar la crisis, aunque sin resultados a la vista.
Una muestra es que el salario mínimo mensual de Venezuela, que llegó a su punto más bajo en la historia del país al equivaler a 2,73 dólares. A la fecha, el precio del dólar está en 14.483,54 bolívares, valor oficial fijado por el Banco Central de Venezuela, una cifra que se ha multiplicado de manera imparable desde el comienzo de este año. Con los 40.000 bolívares mensuales que se traducen